debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Un saludo especial a todos quienes escuchan este espacio de Contraportada. Me referiré a la cumbre de la CELAC, Unión Europea, realizada el 8, 9 y 10 de noviembre del 25. Vamos a cumplir una semana en que estuvimos allí, tanto la parte gubernamental estatal, directamente la cumbre cuarta entre la Unión Europea y la CELAC, y paralelamente también transcurrió la tercera cumbre social de América Latina y el Caribe. Todo esto en la ciudad de Santa Marta, Colombia, acompañado de una gran movilización social, cultural, política y de opinión. La Unión Europea y la CELAC, Europa, en su organismo multilateral gubernamental, y América Latina y el Caribe, en este importante esfuerzo hacia la unidad y la integración en la CELAC, han realizado ya con esta cuarta cumbre birregional, y es de recordar desde los antecedentes, desde la anterior cumbre en Bruselas en 2023, que se han avanzado en propósitos alumbrados claramente por el multilateralismo, por el fortalecimiento del sistema internacional, del derecho internacional, incluso expresamente en su defensa ante los riesgos, discursos y acciones en su contra que se están registrando en los últimos años. También, desde luego, acuerdos enfocados hacia la transición energética ante la crisis ambiental y el calentamiento climático, acuerdos en comercio, tanto de fortalecimiento de estos dos bloques y regiones de países, como desde algunos énfasis, desde el desarrollo con presupuestos ambientales, con presupuestos regionales, de soberanía alimentaria, y también algunos otros elementos que tienen que ver con la lucha, por ejemplo, contra la delincuencia organizada y los tráficos ilegales que se han incrementado en relación, por ejemplo, al tema de drogas ilícitas. De esa anterior cumbre, aunque son solo 2 años, y así está previsto el desarrollo de estas, el cambio es notorio en el contexto internacional, bastante notorio. Se han desatado la guerra de Ucrania, ya con un año anterior, más de 3 años. Se ha desatado la agresión contra Palestina y el genocidio en Gaza. Se ha desatado el bombardeo y hechos de agresión desde Israel, Estados Unidos y con apoyo incluso de varias potencias europeas, la profundización de los ataques en territorios palestinos y Israel con este tipo de apoyos, especialmente el norteamericano, en ataques a distintos países de la región del Oriente, Jordania, el caso de Irak, el caso de Libia, el caso de Irán, con bombes indirectos muy graves, el caso del Líbano, con ataques muy fuertes y ocupación de una parte del sur actual, incluso por tropas israelíes y presiones. Pero también es de notar que países como Egipto, como Qatar, han buscado mediar y han propiciado también vías políticas y soluciones que intentan frenar esta serie de circunstancias. También cambia la situación muy negativamente con la elección del presidente Trump y su impacto regional y global profundamente negativo. No nos habríamos de ir en una amplia exposición porque es algo que en este último año y el anterior viene dándose con mucha fuerza todo este tema de lo que algunos han llamado la guerra de los aranceles, estas políticas agresivas contra el comercio que han afectado globalmente desde el interés de Estados Unidos, que incluso golpea a la Unión Europea, Asia, África, América Latina, y ha llevado a negociaciones, a tensiones y deterioro de relaciones y entendimientos y a imposiciones desde este gobierno Trump de Estados Unidos. En segundo lugar, el trato de los migrantes como un enemigo interno, la persecución, la arbitrariedad, la negación de derechos en lo interno y en lo internacional en su tratamiento, absolutamente inhumano y absolutamente violatorio. El principio de no devolución, del tratamiento debido a las personas capturadas, ilegalidades en el propio derecho interno, en capturas arbitrarias, el encarcelamiento en Estados Unidos y en el exterior, con muchos casos de arbitrariedad, inclusive violando normas penales y procedimientos administrativos existentes. En tercer lugar, el
regreso a la política fracasada antidrogas norteamericanas. Biden aceptó algunas conversaciones y algunas matizaciones hacia buscar otras fórmulas, propuestas desde la Unión Europea, propuestas desde Estados latinoamericanos, pero se recurre a la vía del hecho y a los hechos de guerra y a los hechos de criminalización total y ataque incluso a estados y gobiernos, como los recientes contra el propio presidente Petro, y de manera unilateral calificar y descalificar, agredir incluso. Sobre esto último, el punto cuarto, cuando hay algo inédito en las últimas décadas, es una agresión abierta de tipo militar que empieza en el Caribe y ahora se extiende al Pacífico. Los dos océanos y los mares de las fronteras sufren ataques, incluso embarcaciones civiles y personas civiles, en este momento como unos 11 ataques y más de 70 personas muertas, bajo sospechas de ser narcotraficantes, que no necesariamente lo son y en algunos casos claramente no lo son, y utilizando ataques mortales en situaciones de no existencia de guerras, cometiendo, como ya se ha pronunciado las Naciones Unidas, ejecuciones extrajudiciales, violando inclusive tratados de mantenimiento de la paz en el Caribe entre estados, violando también el debido proceso que debe darse por parte de cada uno de los estados frente a personas sospechosas, y más aún con implicaciones internacionales cuando se atacan personas y embarcaciones de otras nacionalidades, venezolana, colombiana y de otros países de Centroamérica, del Caribe y en general de nuestra región nuestroamericana. Por eso a esta nueva cumbre se llega con esos ingredientes de altísimas tensiones internacionales. Por supuesto, esta cumbre abona en el sentido que ya se traía, que comentaba de la anterior cumbre de Bruselas, con algunos temas de interés común en positivo tratamiento, pero ahora con estos ingredientes muy fuertes. Entre otras, el hecho de que la cumbre se desarrolló en Santa Marta, Colombia, y en medio de una altísima tensión por los ataques y agresiones y señalamientos infundados del presidente Trump contra el presidente Petro, el gobierno de los Estados Unidos alentó la no asistencia a la cumbre. Trató incluso en ese sentido de torpearla. Inclusive eso explica, según se comentó en muchos medios de comunicación, que algunos personajes importantes, como la misma presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no viniera el canciller alemán, Friedrich Merz. No obstante, asisten 60 países, asiste el grueso de los países de las dos regiones. La Unión Europea y la CELAC garantizan en ese sentido la realización de la cumbre. La propia Unión Europea tiene presencia desde el presidente del Consejo Europeo, el señor Antonio Acosta, y por supuesto la no asistencia de alto mandatario alemán, de alto mandatario francés, expresan cierta debilidad propio de esas tensiones y las presiones norteamericanas, donde de manera regional y también en casos bilateral, muchos de los estados están tratando de negociar condiciones con Estados Unidos en términos de buscar que se rebajen los aranceles que unilateralmente ha impuesto o amenaza y quiere imponer Estados Unidos, donde también en Europa hay negociaciones de seguridad, imposiciones norteamericanas, algunas de ellas prácticamente inviables de cumplir, pero digamos hay agendas muy complejas en ese sentido. Pero como lo dijo en la finalización de la cumbre el presidente Petro a nombre de la CELAC y el presidente de la Unión Europea, en este caso del Consejo de la Unión Europea, Antonio Acosta, se realizó y sin ningún tipo de inconveniente y con alta representación y presencia por parte de estos dos bloques de Estado, esta nueva cuarta cumbre. En su declaración final, luego de intercambios, discusiones muy respetuosos del tratamiento político y diplomático y muy francas en muchos de los temas abordados, su amplia declaración de 52 puntos de manera general es muy positiva. De manera particular, algunos de sus artículos llevaron a fuertes discusiones y a transacción de sus términos, como es muy explicable en este tipo de eventos y donde existen lecturas y diferencias del orden político entre estados y entre bloques de estados para el caso. Es de destacar de su declaración general, la declaración de Santa Marta, que enarbola el multilateralismo, enarbola con mucha fuerza el derecho internacional,
explica sin ambages la defensa de la soberanía, la autodeterminación y la no agresión frente a ningún Estado. Habla del comercio en términos del comercio justo, de la equidad y no la imposición. Habla de compromisos frente a la transición energética y el cambio climático. Habla frente a la criminalidad, habla de las soluciones por vía de los tratamientos político-diplomáticos que no los tratamientos de guerra. Habla de la integración, habla de la reestructuración del sistema internacional. Por ejemplo, hecho muy importante, directamente plantea la necesidad de la reforma del Consejo de Seguridad, a todas luces con alusión a replantear ese antidemocrático derecho de veto y hegemonía en la presencia permanente de algunas de las 5 potencias, herencia de la Segunda Guerra Mundial, y su democratización. Habla también de revisar en un sentido equitativo los organismos internacionales financieros. Y esto es muy importante porque también de hecho tácito es la consigna en los BRICS, en las formas alternativas a la cooperación sur-sur, cooperación entre estados por fuera de la hegemonía del dólar y las imposiciones unilaterales. En tal sentido también la reforma de la Organización Internacional del Comercio. Allí hay una serie de demandas y de tratamientos hegemónicos que han llevado a reacciones de muchos estados y a quejarse al seno de ese organismo. También hubo algunos desacuerdos, en algunos casos con algunos estados no totalmente zanjados. Hubo algunas oposiciones desde la derecha, Argentina, Paraguay, otros países que con algunas apartes de la declaración tuvieron diferencias y sentaron posiciones. Hubo algunos matices y fuertes discusiones en el caso de Ucrania, que es una guerra que la Unión Europea pone de presente riesgos de su seguridad y amenazas, y frente a ello también el tema de soberanías nacionales y el tema también de las no agresiones de bloques militares. Es un tema tratado allí, digamos, en medio de las discusiones con mucha claridad. Es importante frente a Palestina que se haya puesto el énfasis en una solución frente a Palestina con claridad de los derechos del pueblo palestino, del anhelo y de la necesidad de fortalecer su Estado a instancias de la ONU, donde está como observador, el rechazo muy claro a los ataques a la población en Gaza, a los ataques y colonizaciones y asentamientos que pretende legalizar en hechos de agresión el Estado israelí en Cisjordania y en la parte oriental de Jerusalén. La exhortación para que ese plan, que aún no ha conseguido la paz, al menos desescala mucho en cese al fuego y llama a que en ese sentido la declaración haya efectos reales y totales del cese al fuego y una perspectiva de recuperación de la paz con participación de organismos multilaterales y acompañamientos internacionales vía político-diplomática y otras formas de coadyuvar al tratamiento y la solución allí. Por algunos matices de este tipo, no se logró una expresa posición de rechazo al acto de agresión en el Caribe y el Pacífico. Aunque, insisto, en su conjunto la declaración, en la defensa de la soberanía, la autodeterminación, etcétera, tiene alusiones que resultan directas en contra de ese tipo de agresión del gobierno de Estados Unidos y sus fuerzas marítimas, terrestres y aéreas allí estacionadas, constituyendo ya un acto contrario a la soberanía de Venezuela, de Colombia y de toda una serie de países del Caribe y de Latinoamérica. La declaración no fue nítidamente expresa por esos matices existentes, pero nunca favorable o haciéndole juego a esta agresión norteamericana, y por no ser tan expresa se abstuvieron de firmar en el caso de Venezuela y de Nicaragua. Finalmente, el presidente Petro declara en la cumbre y luego en los medios de comunicación como exitosa en general la jornada dentro de estas circunstancias tan desafiantes en la escala global y dentro de los intentos que quisieron torpedearla y tejiendo difíciles consensos hasta donde fue posible hacerlos en una postura a favor del derecho internacional, de los derechos humanos, del cambio climático, de las relaciones económicas justas y equitativas con nuevas alternativas, de lo económico en términos de los sectores también más vulnerables, de la economía del cuidado, de la defensa de lo ambiental, etc. De otra parte estuvo la cumbre social
en paralelo de América Latina y el Caribe y con delegaciones de la Unión Europea importantes en 9 comisiones plenarias. Fue recibido con alto nivel de respaldo y simpatía en la parte de la instalación de la cumbre social, el discurso del presidente Petro, y fueron muy bien recibidos muchos discursos de delegaciones internacionales, algunas de ellas de la cumbre estatal. Allí es de destacar en sus varias comisiones, desde luego hubo muchos trabajos, muchas referencias y muchas coincidencias y algunas discusiones tratadas también con un ambiente muy fraterno. Una gran síntesis nos permite decir, luego de presentamos muchas ponencias, presentamos muchas intervenciones, muchas discusiones y se consiguieron claras conclusiones llevadas a la plenaria. De un lado, destaco la defensa del sistema internacional de protección de los derechos humanos, la defensa del derecho internacional de las Naciones Unidas y la exhortación al trato político y diplomático pacífico de los conflictos, el rechazo y la exhortación al cese de las guerras, la exigencia de la reforma del sistema de Naciones Unidas y la reforma del Consejo de Seguridad, a la cual antes también aludía. La solidaridad con Palestina, el rechazo al genocidio y la agresión, el fortalecimiento de la CELAC y el fortalecimiento de la dinámica birregional también con relación a la Unión Europea. El fortalecimiento de las ciudadanías globales, de los movimientos sociales globales y de los movimientos sociales y las integraciones políticas en el ámbito regional. El rotundo rechazo a la agresión de Estados Unidos en el Pacífico y en el Atlántico, especialmente concentrada en el Caribe, con altos riesgos de hechos de agresión que se están desenvolviendo contra Venezuela, Colombia, otros países del continente. También el defensa del sistema de protección de la naturaleza, de sus derechos, la lucha contra el cambio climático, el recambio energético. Y también, desde luego, hubo muchas intervenciones desde la pluralidad política en el margen de unas relaciones de coexistencia pacífica, de integración, desde unas posibilidades progresistas que se deben abrir campo en Europa, en América y en todos los continentes, en unas formas de cooperación con respeto a las soberanías, a las independencias de los estados, a las nacionalidades, a los pueblos étnicos, a las mujeres, al feminismo, a la diversidad sexual y a todo tipo, digamos, de sectores en el margen de la pluralidad que se expresa. Por supuesto, hubo muchos aportes específicos en todas las comisiones y de todos los temas, pero termino diciendo la cumbre, la cuarta de la Unión Europea y la CELAC, y la tercera cumbre social de los pueblos a través de sus organizaciones políticas y sociales han hermanado muchas acciones. Fue muy nutrida la delegación, por ejemplo, venezolana, la cubana, la de otros países caribeños, la presencia colombiana como anfitriones. Allí estuvimos, me tocó representar en la ponencia la Esperanza Democrática, estuvieron todos los sectores de unitarios, estuvieron los sectores del Pacto Histórico, estuvieron los sectores del Frente Amplio, estuvieron sectores independientes, otras vertientes políticas, y todos aún en defensa de las causas del multilateralismo, las causas del progresismo y la declaración, los principios y los acuerdos que se ratifican en esta experiencia de fortalecimiento de la relación birregional europea, latinoamericana y caribeña, y de los nexos también sociales de los movimientos políticos, sociales, ambientales, feministas, étnicos en nuestros dos continentes y en las distintas subregiones. Muchas gracias.